Estamos en el domingo 24 después de Pentecostés. Lectura de la epístola del apóstol San Pablo a los Colosenses. Hermanos, no cesamos de obrar por vosotros y de pedir que tengáis pleno conocimiento de la voluntad de Dios, con toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que viváis una vida digna de Dios y le agradéis en todo. Fructificad en toda especie de obras buenas, creced en la ciencia de Dios, confortados en todo, según el poder de su gloria, manifestaréis en todo paciencia y fortaleza. Dad gracias a Dios Padre, que os hizo dignos de la herencia de los santos en la luz, que nos libró del poder de las tinieblas, y nos trasladó al reino de su Hijo muy amado, en el cual por su sangre tenemos la redención y la remisión de los pecados. Continuación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Cuando viereis que la espantosa abominación anunciada por el profeta Daniel está en el lugar santo, lector, ten cuidado, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que está en el tejado no baje a tomar nada de su casa, y el que en el campo no vuelva a tomar su vestido. Mas ay de las mujeres encinta, o de los que crían en aquellos días. Rogad que vuestra huida no suceda en invierno o en sábado, porque habrá entonces gran tribulación, cual no se vio desde el principio del mundo, ni habrá jamás. Y si no se abreviaran aquellos días, nadie se salvará. Mas en gracia a los elegidos se abreviarán aquellos días. Entonces, si se os dice, mirad, el Cristo está aquí o allí, no lo creáis, porque surgirán falsos cristos y falsos profetas, y obrarán grandes señales y prodigios, hasta engañar, si pudiera ser, aún a los escogidos. Ya estáis prevenidos. Si pues os dijeren, mirad que está en el desierto, no salgáis. Mirad que está en las cavernas, no lo creáis. Porque como el relámpago sale del oriente y brilla hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Donde estuviere el cadáver, allí se juntarán las águilas. Después de los días de tribulación, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo, y las virtudes de los cielos se agitarán. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces plañirán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con gran poder y majestad. Y enviará a sus ángeles con trompetas y su potente voz, y reunirá a sus escogidos de los cuatro vientos, de un extremo de los cielos al otro. Entended esta comparación, tomada de la higuera. Cuando sus tallos están tiernos y sus hojas han brotado, sabéis que está cerca el verano. Pues así, cuando veréis todo esto, sabed que el acontecimiento está cerca, a las puertas mismas. En verdad os digo, no pasará esta generación sin que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Estamos en el último domingo del año litúrgico, entonces estamos por comenzar el domingo próximo, el primer domingo de Adviento. Será el tiempo de preparación para la venida de nuestro Señor. Entonces, aprovechemos estos últimos días del mes de noviembre para rezar todavía por los difuntos, pedir por ellos, hacer decir alguna misa por ellos, por nuestros difuntos, por los cuales tenemos el deber, la obligación de rezar, pero en caridad, pues a todos los fieles difuntos debemos pedir por ellos, así que todavía este mes, con una especial insistencia, debemos rezar por las almas del purgatorio. Y ya el domingo próximo es tiempo de Adviento, tiempo de penitencia, y ya la misa, los ornamentos son de color morado,
Es un tiempo de preparación, de penitencia a Navidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Estimados hermanos, estamos en el último domingo del año litúrgico y este Evangelio nos narra más o menos todo lo que va a pasar en los últimos tiempos, al final del mundo. Las profecías sobre el fin del mundo son siempre difíciles de interpretar. Incluso la interpretación del libro del Apocalipsis es de las más difíciles de toda la escritura sagrada. Así que hay que tener mucho cuidado con las interpretaciones, porque incluso entre los grandes autores, los padres de la Iglesia, pues no siempre es claro esa interpretación, a veces son opiniones, a veces son... Y ciertamente podemos intuir que estamos viviendo esos tiempos, porque realmente, como nos dice el catecismo, ¿verdad? Hay los signos lejanos y los signos próximos del fin del mundo. Entonces, esos signos tienen que realizarse todos juntos para que realmente tengamos la certitud. Ciertamente hay algunos que todavía no se realizan, pero estamos viviendo una época en que nos podemos interrogar sobre el fin del mundo, porque hay una apostasía universal realmente, pero todavía no se ha manifestado el anticristo o la conversión de los judíos, ¿verdad? Y es una de las señales próximas del fin del mundo. Si ustedes consultan su catecismo, yo pienso que lo tienen, en el catecismo de San Pío X explica las señales lejanas y las señales próximas del fin del mundo. Entonces es bueno consultar el catecismo de vez en cuando y ver esas cosas, para eso está. Pero también en algún manual de instrucción sagrada religiosa se puede encontrar esta explicación. Pues es un terreno de opiniones. Lo que cuenta para nosotros es hacer la voluntad de Dios y tener atención a las recomendaciones que Jesucristo nos dio, las recomendaciones que nos dio la Virgen María, por ejemplo en Fátima, o en las grandes apariciones aprobadas por la Iglesia, no las apariciones, supuestas apariciones, que son muchas veces una estafa. Tengamos mucho cuidado en no creer en cualquier cosa. Y cuando uno lee con atención la revelación de la Salet, de la Virgen de la Salet, y también la que hizo la Virgen de la Salet a Maximino, que ya se conoce, que ya ha sido... Parece ser que habrá un triunfo de la Iglesia y que después vendrá el anticristo. O sea, mucha gente piensa que tal vez ya esté próximo el anticristo. Parece ser que primero habrá un triunfo de la Iglesia y después con el tiempo habrá otra crisis, y ahí será la venida del anticristo. Parece ser, o sea, que cuando uno lee con atención el texto parece ser que es así, pero es un terreno muy difícil. Yo no quiero hacer afirmaciones tajantes, porque como decía, por ejemplo, ha habido profecías que son condicionales. Por ejemplo, cuando el profeta Jonás predicó en Nínive diciendo que Nínive sería destruida, era una profecía condicional, o sea, Nínive será destruida si los ninivitas no se convierten. Pero como se convirtieron, finalmente Nínive no fue destruida. Así que, como nos dijo la Virgen de la Salet, si el mundo no se convierte, Rusia continuará a esparcir sus errores en el mundo, a difundir sus errores en el mundo, y habrá un gran castigo. Entonces este castigo parece ser que sí va a venir, porque el mundo no se ha convertido. Entonces podemos saber, más o menos saberlo. Y vemos cómo ahorita en todos los países latinoamericanos se está haciendo al mismo tiempo una revolución comunista.
no es casualidad, no es algo que viene así sin razón. Eso está organizado, eso está financiado por personas como Soros y toda esa gente, por Rusia, que está promoviendo todo eso de una manera discreta pero eficaz para crear el caos. Entonces estamos viendo que primero empezó está en Venezuela, después Chile, Bolivia, ahora también Colombia, México, pues eso tiene que venir, porque ya hasta tenemos ya gobernantes que son de orientación comunista, aunque no lo digan, y todo eso es el castigo de la Virgen de Fátima, porque el mundo no se ha convertido y Rusia sigue difundiendo sus errores, que Rusia aparenta haber terminado el comunismo, pero no, o sea, todos los que dirigen Rusia son los antiguos jefes comunistas, que bajo una apariencia de democracia están promoviendo un comunismo cultural, un comunismo solapado, y que realmente ellos guardan el poder en Rusia. Entonces la gente ingenua, incluso muchos tradicionalistas, piensan que Rusia, que Putin es una persona cristiana y que sus actitudes son correctas, y no. Entonces veremos cosas más graves en el futuro, porque vemos que el mundo no se convierte, la gente se ha vuelto materialista. Aquí en México lo vemos muy bien, como la gente nomás está pensando en el dinero, en las diversiones, en el vicio. Ya casi nadie reza el rosario, pues poca gente lo dice, sí, todavía hay gente que lo dice, pero cada vez menos, y sobre todo no hay conversión, una verdadera conversión de las. Entonces es una cosa que nos da mucho temor, ¿verdad? O sea, lo que está pasando, pero es bueno reflexionar, y nosotros mismos debemos rezar mucho, y debemos rezar por las personas que no rezan. O sea, hay ese egoísmo espiritual de muchos que rezan por sí mismos, por su familia, pero no rezan por los demás, no rezan por su país, no rezan por el mundo, y eso es egoísmo, porque hay que tener caridad con los demás. No tenemos la obligación en justicia siempre de rezar por los demás, pero en caridad sí. Y también de eso Dios nos va a pedir cuentas, o sea, no solo lo que estábamos obligados estrictamente, sino aquello que estábamos obligados en caridad. Y hay que tener un poquito más de generosidad con el prójimo, rezar por todos, y podemos obtener grandes gracias, ¿verdad? Muchas veces que Dios atenúe sus castigos, porque sí, los castigos que están anunciados, están profetizados, son condicionales, como dijo la Virgen de Fátima. Si el mundo se convierte y hace penitencia, pues habrá paz, pero yo no veo conversión. O sea, realmente está uno con este temor. Entonces, por ejemplo, hay buenos comentarios de la Biblia. Ustedes no se fíen mucho muchas veces hay personas que en internet interpretan la Biblia de su propia iniciativa, y en la iglesia no es así. La Biblia no se interpreta personalmente, la Biblia se interpreta, sobre todo la máxima autoridad después de la misma iglesia, de lo que dice la iglesia, los concilios, las enseñanzas oficiales de la iglesia, están los padres de la iglesia, son la máxima autoridad después del magisterio de la iglesia. Y esa autoridad, pues siempre la iglesia ha dicho eso, ¿verdad? Que son los padres de la iglesia. Hay veces que entre los mismos padres hay opiniones sobre ciertos puntos, así que hay que tener cuidado, porque no se sabe bien qué hay que pensar de ciertos pasajes. Y después, cuando alguna persona privada quiere hacer su interpretación,
tengamos cuidado, porque ellos ni tienen ni autoridad de magisterio, que solo lo tiene la iglesia, los hombres de iglesia, y además no saben en profundidad lo que dicen, han dicho los padres de la iglesia, lo que han opinado los santos. Y no siempre todos los santos concordaban en ciertos puntos, así que es delicado todo esto. Es mejor usar buenas Biblias que tienen comentarios, por ejemplo la Biblia de Monseñor Strobinger, la Biblia de Torres Amat, como era antes, pero las ediciones últimas le quitaron los comentarios, desgraciadamente. Pero a veces se consiguen en internet algunos ejemplares digitales en el cual se tienen los antiguos comentarios. Entonces esos eran hombres de iglesia, aprobados por la iglesia, con la autoridad de la iglesia, que daban la explicación sobre estos pasajes, ¿verdad? Entonces tengamos mucho cuidado con autores. Hay autores que han sido prohibidos por la iglesia, así que hay que informarse. No todo lo que brilla es oro. Y sobre todo aquellos ciertos laicos que se atreven a dar opinión sobre todo y no tienen ni formación ni la gracia de Estado para dar su opinión sobre todos los problemas que hay hoy. Ciertos problemas hay que saber callarse, porque uno no sabe realmente qué decir, y hay otros problemas que sí hay razones, que sí hay argumentos reales. Entonces hay esa suficiencia. En el fondo viene de que porque somos de este siglo, ese orgullo subjetivista, ese orgullo personal de querer dar su opinión sobre todo, cuando a veces no se puede. Entonces el Evangelio de hoy nos dice, voy a tratar de explicar sumariamente. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuando viereis que la espantosa abominación denunciada por el profeta Daniel está en el lugar santo. Este lugar santo se puede interpretar de varias maneras, porque hay el lugar santo, que es el altar donde se celebra el sacrificio de la misa, ese lugar por excelencia que es el lugar santo. Se puede hablar que la nueva misa está profanando los altares, porque esa misa no es agradable a Dios, en el sentido de que es una misa corrompida, una misa, como decía Monseñor Lefebvre, es una misa que es bastarda, porque es una mezcla de elementos católicos con elementos protestantes. Es algo que no debería existir, pero es lo que está pasando. Entonces uno ve que el rito en sí ni siquiera ya es respetado, porque cada sacerdote hace lo que quiere. Hay sacerdotes que inventan su misa, que hacen ceremonias que ellos improvisan, y vemos cómo aparece tanta información en internet de personas de sacerdotes que hacen sacrilegios, ceremonias realmente escandalosas, y de eso el Papa Francisco no se inquieta, ¿verdad? No tiene ningún comentario. No es su preocupación, ¿verdad?, acabar con esos abusos, aunque de por sí la nueva misa es un abuso que ni siquiera, muchos sacerdotes ni siquiera respetan el misal de Pablo VI, y hacen cosas todavía más graves. Pero la nueva misa está mal. Entonces el lugar santo también se puede interpretar la sede de Roma, la sede del Papa, o sea, la persona del Papa, que es la cátedra de la verdad, como dice el exorcismo de León XIII. El exorcismo que hizo León XIII decía que en la cátedra de Pedro, donde está la sede para enseñar la verdad a las gentes, y ahí pusieron el trono de su impiedad, así dice el exorcismo. Quiere decir que también la cátedra de Pedro es un lugar santo.
y si el Papa no es Papa, pues no hay profanación del lugar santo, porque no es Papa. Entonces ahí está, si los sedevacantistas que quieren arreglar el problema de una manera expeditiva, es más sencillo decir que no hay Papa a afrontar el problema de la profanación del lugar santo. Es cierto que este Papa no debería, este hombre, Francisco Bergoglio, no debería estar ahí. Es un hombre que dice muchas herejías y no debería estar ahí. Está profanando el lugar santo, porque está profanando la sede de San Pedro. Que ciertamente, sí, hay dudas, porque la renuncia del Papa Benedicto XVI es muy sospechosa, muy anormal. Se puede tener la duda de la legitimidad del Papa Francisco, claro que sí, pero no hay todavía una certitud absoluta, porque ignoramos todas las circunstancias. Y podemos tener la duda, sí, pero como nos decía Monseñor Lefebvre, que en caso de duda, mejor es como dice el adagio latino, melior es conditio possidentis. Mientras no se tenga la prueba de lo contrario, es mejor la condición del que está en posesión de algo. Es un adagio de la ley, de las leyes de la Iglesia. Entonces, se puede dudar, sí, hay fuertes dudas, pero no, mientras no tenga la prueba definitiva, se debe aceptar que él sea el Papa. Indignamente está ahí, no es lo que deseamos, es un hombre escandaloso, completamente negativo, pero mientras no tengamos la prueba definitiva, debemos aceptarlo. No vamos a obedecerlo, no vamos a hacer lo que él hace, no vamos a aceptar lo que él dice, tampoco podemos guardar la mente muy clara, muy lúcida, de no seguir su línea. Él está dirigiendo el pueblo cristiano a la apostasía, él está instaurando el ideal masónico en la Iglesia. Se puede sospechar incluso que él tenga nexos con la masonería, no es improbable, pero no nosotros es un problema de orden histórico que un día tendrá que ser resuelto por los mismos papas, o algún papa, un buen papa, un sucesor que quiera zanjar esta cuestión. Porque si no queremos, si negamos la sucesión apostólica, pues entonces cualquiera va a decir, bueno, yo soy el papa, como los de Palmar de Troya, o aquí en México está este supuesto obispo esquetino, que se dice obispo y que ya está hablando de hacer un cónclave para tal vez él mismo hacerse papa, pero entonces va a haber papas por todos lados, ¿verdad? ¿Cuál es el vínculo de la unidad? Es la sucesión apostólica. Tenemos una lista visible de todos los papas, desde San Pedro hasta el papa actual. Esa es una lista, es un hecho histórico, no es opiniones personales. Entonces, ese lugar santo, pues son también los corazones de los cristianos que son profanados por falsas ideas, falsos ideales, el pecado que se difunde, ¿verdad? Ya todo está profanado. Pocas personas quedan que realmente tienen claras sus ideales cristianos, sus convicciones cristianas, su fe en las verdades cristianas, porque los hombres de iglesia ya no enseñan la verdad, y cuando deberían hablar callan, como decía la Virgen del Buen Suceso. Decía que ella dice que en este tiempo que iba a venir, aquellos que tienen el oficio de decir, los que tienen la función de decir dónde está el mal, que van a callar, que los que tienen el oficio de decir las cosas van a callar. Por eso yo no concibo que haya obispos tradicionalistas que ya no quieren decir toda la verdad, que ya no quieren decir todo el mal que está pasando,
pero esa es su función, esa es su misión como hombres de iglesia. El obispo, su primera misión es enseñar la verdad y por lo mismo denunciar el error. Entonces, si hay obispos que ya no quieren decir, tratar públicamente, porque la iglesia no es una sociedad privada, es una sociedad pública, entonces los obispos deben hacer una enseñanza pública. ¿Cómo es posible que haya obispos que dicen, yo no quiero que en internet se difundan lo que yo digo, no quiero que en internet se difunda lo que yo enseño? Además que hay algunos que les han preguntado privadamente qué piensan sobre la nueva misa o sobre ciertos puntos y no quieren decir. O sea, ¿de qué sirve un obispo que no enseñe la verdad? Que no alerta a los fieles para que sus almas de los fieles no sean profanadas por el error, por el pecado, por la nueva misa. No podemos alentar eso, no podemos como hombres de iglesia. Entonces, si los fieles recurren a los obispos tradicionales, por ejemplo de la fraternidad, y ya los obispos no orientan a los fieles, ¿por qué recurren los fieles a unos obispos que no tienen diócesis, que no tienen una jurisdicción ordinaria? Pues ¿por qué recurren? Porque ya los obispos modernos no dan esa enseñanza. Entonces los fieles recurren a obispos tradicionales para que les enseñen lo que no les enseñan los demás, para que los oriente de aquello que los demás no los orientan. Pero si hay un cierto mutismo en los obispos tradicionales, es algo anormal, es algo que no debería ser, es algo que están traicionando su misión por falsos motivos de prudencia, lo que ustedes quieran, pero no debe ser así. Monseñor Lefebvre no se comportaba así, y cuando uno lee sus obras, pues él habló de prácticamente de todos los temas. No se pronunció en muchos temas porque él tuvo la humildad. Cuando uno no sabe, uno se calla. Entonces Monseñor tuvo esa humildad en ciertos puntos de no hablar y decir simplemente no sé. Entonces aquellos tradicionalistas que ni siquiera tienen cargos, que ni siquiera no son hombres de iglesia, quieren dar su opinión sobre todo, y es una opinión tajante, no es una opinión cualquiera, no es opinión, es una afirmación, es como un acto de magisterio de esos laicos que se creen ya casi como doctores de la iglesia. Es una cosa ridícula. Pero los que tienen la función de enseñar no son los laicos, son los hombres de iglesia. Entonces, si no dicen lo que los tradicionalistas no dicen, no enseñan, no hablan de los problemas y dejan todo así como en una manera vaga, por ejemplo, las declaraciones de Padre Palierani, que es el nuevo superior de la fraternidad, habla de una manera muy vaga. Ciertamente sí habla de los problemas que hay en la iglesia, pero no es incisivo, no va al fondo del problema y solo está dando largas al asunto. No quiere zanjar la cuestión de que hay que alejarse de Roma, porque es imprudente tratar de acercarse a Roma en esta situación, y es una imprudencia temeraria. Es una imprudencia temeraria querer colaborar con los enemigos de la tradición que están ocupando la iglesia. Es un acto temerario. Es una forma de tentar a Dios, y que ellos siguen en esa vía del acercamiento a Roma. Ahora quieren hacer nuevas pláticas, nuevos tratos con Roma. Entonces todo eso ya lo hicieron y no funcionó. Ya se vio que Roma no quiere, y que Roma está cada vez peor, y que no tiene sentido todo esto. Ahora han recibido la visita oficial de un obispo que tiene ciertos matices conservadores, pero no es plenamente tradicionalista. O sea, esas personas lo que quieren es que la fraternidad se entre en la oficialidad de la iglesia,
sin más, sin hacer alusión a la doctrina. Nosotros existimos porque Monsieur Lefebvre quiso salvar la verdadera fe, la verdadera doctrina. Y si queremos ser tradicionalistas y no somos intransigentes en la enseñanza de la fe, que supone siempre la denunciación del error contrario, no basta decir yo creo, y mientras que siguen difundiendo el modernismo dentro de la iglesia y no denunciar a los modernistas. Entonces no se puede. Siempre la iglesia en los concilios al final había las anatemas, que era una manera de enseñar, que diciendo si alguien dijere esto, que sea anatema, si alguien dijera este error, que sea anatema. Entonces estaban denunciando el error contrario. Se trata de denunciar el error contrario, no basta hacer de los fieles unas personas que nada más van a misa, que nada más dicen su rosario, una especie de gente pasiva, inútil, porque no hacen nada, están ahí y eso es peligroso, muy peligroso. Es lo que han hecho con los católicos, entre comillas, tradicionalistas, por ejemplo, de la Fraternidad San Pedro, todas esas sociedades aprobadas, que realmente solo lo que les interesa es una bonita misa, con muchos bonitos ornamentos, incienso y todo el aspecto sensible de la liturgia, que no es lo más importante, la fe es lo que precede todo acto litúrgico. Y bueno, pues se vuelve una cuestión puramente exterior. Entonces, como dice nuestro Señor después de eso, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, cuando vean la profanación del lugar santo. No hay que interpretar esto forzosamente de manera física, aunque sí tal vez pudiera ser en un momento dado, habrá que huir de las grandes ciudades, porque como yo Lot y su esposa y su familia cuando estaban en Sodoma y Gomorra, tuvieron que salir de ahí. Tal vez un día tengamos que huir de las grandes ciudades, puede ser, pero también se debe sobre todo interpretar de modo espiritual, que los que estén en Judea huyan a los montes. Los montes en la Escritura se interpreta como aquellas personas que conservan la fe, los santos. Dios nos envía a sus santos para que nos refugiemos en ellos, ¿verdad? Y tener la humildad de reconocer a esas personas que Dios nos envía. En la historia hay muchos casos, ¿verdad? Por ejemplo, cuando hubo la crisis arriana, pues Dios envió a sus santos, como por ejemplo como San Atanasio. En ese tiempo había que secundar a San Atanasio, y los que no lo secundaban estaban mal. Dios les envió a esos santos. Y cuando hubo la crisis protestante, Dios envió santos como San Ignacio de Loyola, como San Carlos Borromeo, Alfonso de Ligorio. Hubo muchos santos que vinieron a neutralizar el protestantismo. Pues hay que entonces los que estén en Judea huyan a los montes, o sea, todos aquellos católicos, buenos católicos, siguieron los ejemplos, las enseñanzas de estos santos, ¿verdad? Y Dios nos ha enviado siempre santos, porque en la historia ha habido siempre muchos problemas y muchas crisis, pero nunca como hoy. Y yo digo que en nuestra época Dios nos envió un gran hombre que se llamaba Monseñor Lefebvre, y que nos dejó su enseñanza. Él no se andaba escondiendo la verdad, él denunciaba muchas cosas, habló de muchos temas, es muy interesante, todos sus escritos, sus sermones, sus conferencias, que hoy muchas veces en la Fraternidad San Pío X quieren esconder estos sermones, estas conferencias, hasta prohíben o persiguen a personas que han difundido a ciertas conferencias de Monseñor donde habla claro de ciertos temas, y hasta los han perseguido legalmente, a ese punto. Entonces, huyamos a los montes, refugiémonos en los lugares altos, ¿verdad? Como por ejemplo que son las cosas santas, ¿verdad? Puede ser la misa tradicional, puede ser la devoción a la Virgen María,
puede ser pues una vida de santidad, ¿verdad? Y eso es lo que nos va a proteger. El que está en el tejado no baje a tomar nada de su casa. O sea, el que ha subido a una cierta perfección espiritual, no vuelva atrás. No empiece a hacer lo que él renunció, por ejemplo, las diversiones malas, las diversiones superficiales, los actos mundanos, ¿verdad? Yo he visto tradicionalistas que se han convertido a la tradición y después empiezan a tomar actitudes mundanas en su manera de vestir, en sus actitudes, en sus diversiones, y están volviendo atrás. Aquel que está en el tejado no baje a tomar nada de su casa. Es decir, aquel que ha progresado en la virtud, que no vuelva atrás, porque Dios lo puede castigar, pueden caer en ceguedad. El que está en el campo no vuelva a tomar su vestido. Aquel que ya ha hecho camino para servir a Dios, para convertirse, que no busque otra vez volver atrás por alguna conveniencia material, alguna necesidad material. No. Cuidarse porque Dios puede castigar con ceguedad espiritual esa falta de entereza. Por ejemplo, aquellos que quieren, la fraternidad hizo mucho camino en la defensa de la tradición. ¿Cómo es que ahora quieren hacer acuerdos con Roma? Están volviendo atrás. Dios los puede castigar de ceguedad espiritual, porque hay un pecado contra el espíritu. Es una imprudencia temeraria. No vuelva atrás a tomar su vestido. Mas hay de las mujeres encinta y los que crían en aquellos días. Las mujeres encintas se comparan a esas personas que tienen un apego a algo del cual no quieren separarse y que no pueden separarse porque eso es lo que aman. Y entonces, si tenemos apegos a algo desordenado, no podemos correr en el momento del desastre, del cataclismo. No hay que tener apegos desordenados porque esas criaturas nos pueden hacer perder nuestra alma. Ese apego a ciertas cosas que Dios no quiere. Dios nos pide más a los tradicionalistas que a otras personas porque nos ha hecho saber más, porque sabemos más que los demás. Debemos tener un ideal más alto en la virtud, en la santidad. Yo he visto tradicionalistas que se comportan muy mal, que dicen mentiras, que mienten, que roban y después van a comulgar, ¿verdad? Y hacen daño y no hacen reparación, que roban dinero y no reparan. Esas personas pueden vivir en pecado mortal, porque mientras uno no repare el daño hecho, uno no puede confesarse, no puede comulgar. Entonces, ¿dónde estamos? Hay de las mujeres encintas, los que están apegados a sus vicios, a sus malas costumbres. Rogad porque vuestra vida no sea en invierno o en sábado. El invierno se caracteriza por el frío, es decir, la tibieza, la falta de amor a Dios. Estamos viviendo un tiempo donde la gente ya no ama a Dios, ama su persona, su comodidad, su bienestar, sus opiniones, son muy apegados a su punto de vista. Todos tienen razón y todos tienen diferentes opiniones, pero todos tienen razón, así se comporta. Entonces el invierno se compara a un tiempo en el cual hay mucha gente que ya no ama a Dios, y por lo mismo nosotros nos podemos enfriar en este amor a Dios. No nos dejemos contagiar. Hay que estar siempre reaccionando. Cuando hace frío, pues hay que calentarse, hay que cubrirse, hay que estar cerca de algo caliente, hay que reaccionar, porque si no nos vamos a morir de frío, nos vamos a congelar. Entonces, si está esa frialdad en el amor a Dios, si frecuentamos este mundo como si todo fuera normal, nos vamos a enfriar también, porque el espíritu del mundo va a entrar en nuestras venas, en nuestras almas, y nos vamos a hacer mundanos, nos vamos a enfriar en el amor de Dios. Hay muchos que no quieren reconocer
que este mundo no vive conforme a Dios y por eso hay que alejarse de este mundo. Y a aquellos católicos que quieren ser católicos y después vivir en este mundo como si este mundo fuera normal, pero no lo es. Entonces nos vamos a enfriar de una manera, cuando nos acercamos a un objeto que está frío, pues nos transmite ese frío, nos transmite y nos congelamos. Así que cuando frecuentamos lugares, personas, distracciones, películas, todo eso que está lleno de espíritu del mundo, estamos en peligro. Porque habrá entonces una gran tribulación, cual no se vio desde el principio del mundo, ni habrá jamás. Pero para ver esta tribulación hay que tener la fe. Los que viven lejos de Dios no ven la tribulación, porque no es una tribulación material, es una tribulación espiritual. La pérdida de la fe, la gente que vive en pecado mortal y se consideran personas de bien, se consideran personas buenas, que se consideran personas rectas, porque algunos que pagan sus impuestos o respetan la velocidad en la carretera, consideran que ellos son personas correctas, pero al lado de eso abortan, al lado de eso viven en concubinato, al lado de eso nunca rezan y se creen personas bien. Tienen todas las apariencias, pero no tienen la sustancia de la vida cristiana. Y si no se abreviaran aquellos días, nadie se salvaría. Así que tengamos cuidado, porque se va a reducir el número de aquellos que aman realmente a Dios, que viven en estado de gracia. No basta ser tradicionalista para tener el estado de gracia. Para tener el estado de gracia hay que no hacer pecados graves, confesarse, vivir en oración. Entonces hay tradicionalistas que viven en pecado mortal tranquilamente, no hay problema para ellos. Pero si no se abreviaran aquellos días, nadie se salvaría. A ese punto pueden llegar las cosas. Quiere decir que cada vez son menos los que aman a Dios, los que viven en estado de gracia, cada vez son menos. Entonces, si uno vive una vida tibia y de familiaridad con el mundo, pues yo temo por ellos. O aquellos sacerdotes que no dicen todo a sus fieles, que no les enseñan de los peligros, que les dicen sigan yendo a la fraternidad San Pío X, como si la fraternidad San Pío X estuviera en orden. Eso, yo sé de sacerdotes de la llamada resistencia que han desanimado a algunos fieles que iban con otros sacerdotes de la resistencia, diciéndoles que mejor fueran a la nueva misa, no a la nueva misa, a la fraternidad, que fueran con esos sacerdotes de la resistencia. Pues no eran sacerdotes sedevacantistas, no eran sacerdotes que tenían problemas, pero de todos modos, eso está muy mal. Y ya en los ambientes de la fraternidad llevan al enfriamiento en el combate de la fe, en las convicciones. Están en ese problema. Hay que alejarse de los medios de la fraternidad, que ya son como los medios de la fraternidad San Pío X. Perdón, otra vez, de la fraternidad San Pedro, ¿verdad? De esa fraternidad San Pedro a la cual nuestro obispo, Monseñor Lefebvre, nos decía, no vayan ahí, porque esos lugares les enfrían en el combate de la fe. Están haciendo compromisos, no quieren decir todo, callan muchas cosas. Ese era el motivo que Monseñor Lefebvre daba. ¿Por qué no ir a esos lugares? Porque callan muchas cosas de los problemas actuales, porque están llevando a los fieles a enfriarse en el combate de la fe. Bueno, pues ya la fraternidad callan muchas cosas, aunque algunas las digan de vez en cuando para tranquilizar a los fieles, para parecer lo que ya no son. Entonces, cuando los fieles se inquietan o cuando ven algo que los fieles les inquieta, entonces dan un paso atrás, ¿verdad? Y después 2 pasos adelante y otra vez un paso atrás, y así se los llevan. Hasta que así hizo, por ejemplo, Pablo VI, ¿verdad? Mucha gente se hizo ilusión diciendo, no, el Papa hizo algo bueno, entonces esto
hay una marcha atrás, hay esperanzas, y así se los llevaron hasta llegar a hoy, al Papa Francisco, ¿verdad? El declive fue ininterrumpido desde Pablo VI hasta hoy, pero siempre hubo actos como de más o menos tradicionales para tranquilizar a los ingenuos. Entonces, si se os dice, mirad, el Cristo está allí, aquí o allí, no lo creáis, porque surgirán falsos cristos y falsos profetas, llevarán hasta grandes señales y prodigios para engañar. Si pudiera ser aún a los escogidos, o sea, si Dios no abrevia estos tiempos, hasta nosotros todos seríamos engañados. Entonces, no hay que ser ingenuos, no hay que ser crédulos. Ahora hay apariciones por todos lados, apariciones que no están aprobadas por la Iglesia, y aún si fueran aprobadas por la Iglesia modernista, pues no tienen valor, porque se han falsificado milagros para canonización de ciertos santos, entre comillas, modernistas, y ya no hay seriedad en la Iglesia moderna. No podemos tomar en serio cuando nos dicen, hubo un milagro eucarístico, un milagro acá, un milagro allá. También parece que el Papa Francisco hace milagros, pero ¿cómo es posible? Nuestro Señor dijo que esta gente haría falsos milagros, obrarán grandes señales, prodigios, pero no son milagros. El demonio tiene poderes, puede hacer cosas que nosotros no podemos hacer, porque él es un ángel, pero no son verdaderos milagros. Entonces los incautos caen en esas trampas y ya dicen, no, pues en la nueva misa hay milagros. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la nueva misa es buena, que si hay milagros que dicen que Francisco hace milagros, pues entonces Francisco es un santo. Entonces, un santo que dice herejías, pero bueno, para ellos sigue siendo un santo. Entonces, son cosas absurdas. Entonces no creáis todo lo que se dice. Hay muchas gentes que inspiradas por el diablo, dicen que ven a la Virgen, que ven a nuestro Señor, y que nuestro Señor dijo esto y dijo aquello. Nunca ha habido tantas revelaciones privadas. Ahora que la Iglesia está mal, ahora que nosotros no tenemos el magisterio de la Iglesia para decirnos, esta aparición es verdadera, esta es de Dios, esta no es de Dios, es ahora que el demonio se desencadena y hace 1000 apariciones para desorientar a la gente. Y a veces cosas que aparentemente fomentan la fe, que pide, según eso, la Virgen, que digan el rosario y todo, pero no, es el demonio. Son apariciones diabólicas. Y no es tan fácil a veces discernir una aparición, porque es la Iglesia la que tiene el poder de discernir. Pero hoy la Iglesia está en crisis y el magisterio de la Iglesia, ya no hay magisterio. Este magisterio del Papa Francisco no es el de la Iglesia, es el de la Iglesia conciliar, no es el de la Iglesia católica. Entonces no hay que creerse todo lo que se dice. Nos dicen, pues por aquí hay esto, que se apareció la Virgen. No lo creáis, no lo creáis. Ya está, nuestro Señor dice, ya estáis prevenidos. Pues si os dijeren, mirad, aquí está Jesucristo, está en el desierto, no salgáis. Mirad que está en las cavernas, no lo creáis. Porque como el relámpago sale de oriente y brilla hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Cuando Jesús venga, se va a ver en todo el mundo al mismo tiempo. Y va a ser algo que, va a estar acompañado de la resurrección de los muertos. Y entonces no nos pongamos a ver apariciones que no sabemos ni quiénes ni de dónde, ¿verdad? San Ignacio de Loyola tuvo una vez una aparición del Sagrado Corazón. Y no era el Sagrado Corazón, era el demonio. Pero cuando San Ignacio vio que este Sagrado Corazón tenía una cara afeminada, pues agarró su bastón para golpear esa falsa aparición y se convirtió en una serpiente.
y quedó una peste en ese lugar durante días, porque era una aparición diabólica. Nosotros no somos San Ignacio, podemos ser engañados más fácilmente, ¿verdad? Entonces, todo hay que tener mucho cuidado hoy con las manifestaciones. Hay que tener mucho apego a lo que la Virgen nos dijo en las apariciones aprobadas cuando la iglesia estaba bien, cuando había magisterio. Porque ese magisterio ya la iglesia no lo hace. Hay como dice la Virgen, que la iglesia será eclipsada. Y con más razón, si algunos obispos tradicionales no quieren enseñar tampoco, pues peor todavía. Hay más eclipse de la iglesia, porque los hombres de iglesia están ahí para enseñar, para orientar a los fieles. Entonces, ¿qué van a hacer los fieles? Que nos digan, está ahí en las cavernas, no lo creáis. Así será la venida del Hijo del Hombre, cuando el fin del mundo vendrá sobre las nubes, acompañado con una gran gloria y majestad. Y después dice, donde estuviere el cadáver, allí se juntarán las águilas. Algunos refieren este pasaje a donde está la Eucaristía, ahí se reunirán las personas que tienen fe, para conservar su fe. Pues hay que tener una gran devoción a la Eucaristía. También se puede interpretar cuando nuestro Señor llegue para juzgar al mundo, pues todos vendrán ahí, serán llevados, sobre todo aquellos que eran buenos cristianos. Y añade, después de los días de la tribulación, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo y las virtudes de los cielos se agitarán. Esto puede ser que, al fin del mundo sí haya fenómenos físicos, de una manera que va espantosa, pero también se puede interpretar esto al mismo tiempo, que el sol la gente ya no verá a Dios, ya no tendrá, como ya no habrá fe, ya la gente no percibirá la presencia de Dios en su vida, en sus obras. Por eso el sol se oscurecerá para las mentes. La luna no dará su luz. La luna da la luz que refleja del sol. La luna es símbolo de la iglesia. La iglesia será eclipsada, como dice la Virgen. Entonces la luna no dará su luz. La luna es símbolo de la iglesia. Las estrellas caerán del cielo. Se puede comparar a los obispos que tenían la función de transmitir también la enseñanza de la iglesia. Las estrellas caerán del cielo. ¿Cuántos obispos han caído en el modernismo? ¿Cuántos obispos han negado la fe? ¿Cuántos obispos promueven el comunismo? ¿Cuántos hombres de iglesia, por ejemplo los jesuitas, hoy están ocupados también por la masonería? Ellos promueven la lucha del comunismo en América. También ellos promueven el comunismo, la lucha de clases. Entonces ellos caerán del cielo. De ser una de las órdenes más bellas de la iglesia, ellos son ahora uno de esos sacerdotes jesuitas, han caído del cielo, como los demonios cayeron del cielo para promover el mal. Y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Esta señal es la cruz de nuestro Señor, porque fue por la cruz que Jesucristo nos salvó, y por la cruz seremos juzgados. Todo será juzgado con respecto a la cruz, ¿verdad? Para ser buenos hay que llevar la cruz, para creer en Dios hay que llevar la cruz, para ser fieles a la verdad hay que llevar la cruz. Así que cuando Dios juzgue a los hombres, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, es la cruz de nuestro Señor. Y entonces plañirán todas las tribus de la tierra, los hombres llorarán, pero ya será demasiado tarde, porque ya en ese momento van a ser juzgados, ya no hay marcha atrás. Y verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con gran poder y majestad. Y Él enviará a sus ángeles con trompetas y voz potente, y reunirán a sus escogidos de los cuatro vientos de la tierra, de un extremo de los cielos al otro. Entonces los justos van a resucitar con un cuerpo glorioso,
y los malos van a resucitar con un cuerpo que será como un cadáver viviente, monstruoso, en el cual se verá su maldad y todos sus pecados. Entonces, Dios va a reunirlos en un instante a todos para ser juzgados. Y entonces nuestro Señor añade, entended esta comparación tomada de la higuera. Cuando sus tallos están tiernos y las hojas han brotado, sabéis que está cerca el verano. Pues así, cuando veréis todo esto, sabed que el acontecimiento está cerca, a las puertas mismas. En verdad, os digo, no pasará esta generación que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Así que tengamos siempre presente todo esto. Y hoy más que nunca, como vemos el mundo, todo lo que está pasando, lo que es más, debe dar más miedo. No son las calamidades físicas, las guerras, la pobreza, la miseria, las enfermedades. Lo que más debe darnos miedos es la impiedad de la gente que pierde la fe. Es lo que es más grave, porque es más grave que un alma se condene a que haya un terremoto o que muera mucha gente. Eso al límite no es tan grave como una persona que va al infierno. El peor de los castigos es que las almas se condenan, así que tengamos presente eso y no nos hagamos al estilo de la gente del mundo que todo lo juzga de una manera exterior, superficial, material, sensible. No, veamos las cosas con la fe. Y lo más grave que puede pasar en el mundo no es que haya una guerra nuclear, es que haya pecados. El pecado es más grave que una bomba atómica. ¿Por qué? Porque el pecado ofende a Dios y tiene una gravedad infinita. Mientras una bomba atómica, pongamos que muere mucha gente, muchísima, pero es menos grave eso que ofender a Dios. Entonces, alguien que no tiene fe no comprende el sentido de estas palabras. Tengamos cuidado, no es cierto. Es que el pecado es el más grande de todos los males. Y hay pocas personas que tienen fe para aceptar esto plenamente. Piensan que uno exagera o que es una manera figurada de hablar. No, es cierto, el pecado es lo más grave que hay. Hay santos que daban su vida, todos los mártires dieron su vida por no ofender a Dios. Dieron su vida. No es un acto simbólico. Entonces, pues tengamos mucha fe, mucho amor en Dios, reemplacemos aquellos que no aman a Dios, que no lo reconocen, que no lo obedecen, pues que nosotros reemplacemos a esa gente en cierta manera. Si los demás lo aman menos, nosotros debemos amarlo porque tenemos el deber de amarlo, pero amémoslo por aquellos que no lo aman, amémoslo doblemente por aquellos que no lo aman, para hacer reparación, para obtener misericordia de Dios sobre las almas. Es lo que la Virgen nos pidió en Fátima en estos tiempos tan agitados. Y no nos permitamos la mediocridad. Esos católicos con espíritu liberal son un peligro, son los que han hecho finalmente más daño que los enemigos de la Iglesia, porque los católicos tibios son los que hacen que todo sea posible y no resisten al enemigo, no resisten al pecado, no resisten, y por eso el mal ha avanzado tanto, porque como decía San Pío X, la fuerza de los malos es la debilidad de los buenos. No es una frase retórica, una frase como nada más como una figura, como una... No, es real, es real. Son los católicos tibios que han hecho que sea posible que el mal triunfe. Y mientras haya esos católicos, la Iglesia estará eclipsada. Son los que más daño hacen, y que no invade ese espíritu tampoco a la tradición. Ya invadió la fraternidad San Pío X,
Cuidado que eso no entre en lo que hoy se dice llamar resistencia, ¿verdad? Tampoco. Hay que estar siempre muy alertas. Y pidamos al Corazón Inmaculado de María, tengamos una gran devoción por el Corazón Inmaculado de María, porque ese corazón nunca pecó, ese corazón fue siempre entero en su fe y no tuvo esas fragilidades mundanas que hoy son tan comunes en casi todos. Ave María Purísima, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.